Entonces ya damos inicio al último tema de urología. El último tema de urología viene a ser patología testicular. Ya en este tema sí han habido varias cositas, varios puntos por ahí que han sido preguntados. Y ahí lo van a ver en el AVE Fénix, que han sido preguntas de examen de años anteriores. Dentro de urología también es un tema que es rentable. Entonces, vamos a dar inicio. Como siempre les dije la vez pasada, como en las clases anteriores, siempre intento hacerlo lo más digerible posible, ¿no? Porque a veces urología por ahí es un poquito complejo o un tanto aburrido, ¿no? Con las pepitas, con lo más rentable. Entonces, empezamos primero con varicocele. Primero hay que saber, siempre porque en los exámenes nos ponen un paciente tal, no sé, que sea recién nacido, adolescente, lactante, etc. Entonces, en el caso del varicocele, este es más frecuente en pacientes adolescentes. Entonces, por ahí que nos ponga un paciente que sea adolescente para querer orientarnos a el varicocele. Entonces, el varicocele, como ustedes muy bien sabrán, porque se da por una dilatación de este plexo pampiniforme, ¿no? Esto estoy segura que también ustedes bien lo recuerdan, plexo pampiniforme, y como verán es más frecuente del lado izquierdo, es más frecuente de este lado. ¿Por qué? Porque la vena testicular va, como ustedes conocen por anatomía, va a desembocar en la vena renal izquierda, pero el ángulo en el que desemboca es un ángulo recto, ¿ya? Entonces, dentro de la etiología de varicocele, para comenzar es idiopática, ¿ya? Pero hay múltiples teorías. Una de ellas es que la vena testicular izquierda, al desembocar en ángulo recto, como les dije, en la vena renal izquierda, está más propensa a que, bueno, la válvula de este lado, la válvula venosa falle y la sangre pueda regurgitar, es decir, y más fácilmente porque está en un ángulo recto, ¿verdad? Entonces se vuelve más fácilmente. En cambio, a comparación del lado derecho de la vena testicular a la derecha, esta desemboca en sentido oblicuo, ya en sentido oblicuo a la vena cava inferior. Y acá las válvulas, sí, en cuanto a la etiología de varicocele, por así decirlo, no fallan, están competentes. Y al drenar en sentido oblicuo, obviamente es mucho más difícil que la sangre pueda regurgitar, a diferencia de la vena testicular izquierda, que la sangre drena en sentido recto. Entonces, esa es la principal teoría que se maneja. Porque otras teorías, como he dicho, por falla de válvula, incluso por cierto grado de hipoxia, etcétera. Hay múltiples teorías, pero en sí es más frecuente que sea idiopático. Y como les mencioné, del lado izquierdo. Esto sí es, estoy seguro que ustedes se acuerdan, esto sí es bastante importante y bastante preguntado de en qué lado se da más frecuente el varicocele. Entonces, cuando nos quieren presentar un paciente con varicocele, el principal síntoma que nos van a dar es que se va a encontrar, como ven en la imagen, un testículo que se ve así como más rugoso, ¿verdad? Se ve como que más, como le denominan clásicamente como una bolsita de gusanos, ¿verdad? Entonces, se palpa el testículo como blanda en la clásica bolsa o saco de gusanos. ¿Ya? Este es el principal hallazgo y el principal síntoma, si se podría decir, del varicocele. Que por estar relacionado, como les dije, con patología del sistema venoso, aumenta en Valsalva. O sea, ustedes le piden al paciente que puje y se va a aumentar, ¿no? Y le piden, si es que le dicen que se eche, va a disminuye al decúbito, ¿no? Y en cuanto a cómo se diagnostica el varicocele, lo pueden diagnosticar de manera clínica, como les dije, por la forma clásica y porque se ve bastante evidente,
su forma como una bolsita de gusanos, pero lo que nos va a confirmar el diagnóstico que examen es el ecodoppler. El ecodoppler nos va a confirmar el diagnóstico, porque ahí nos va a ver pues la tortuosidad y que están dilatadas estas venitas del plexo pampiniforme. Otro punto que también es importante que por ahí nos pueden poner si es que nos confundimos en cuanto a tumoración y no nos ponen pues saco de gusanos, ¿no? Y por ahí nos podemos confundirnos entre varicocele e hidrocele, es que a diferencia de hidrocele, el varicocele tiene transiluminación negativa, es decir, que ustedes pueden poner una linterna como para ver si es que pasa la luz por el testículo y no pasa. ¿Por qué? Porque acá está dilatado de venitas que tienen sangre, entonces no dejan pasar la luz. Y en cuanto al manejo, es quirúrgico. Se hace una varicocelectomía, pero esto no se hace a todos, ¿ya? Solamente se hace si es que el paciente tuviera algún síntoma, es decir, si es que tuviera dolor, por ejemplo, o si es que ya hubiera cierto grado de atrofia testicular, si hubiera alguna complicación, ¿no? Como infertilidad, ya en pacientes pues adultos que quieran tener hijos, o si el varicocele fuera bilateral, ya, o sea, si hubiera más que todo complicaciones, como les digo. En estos casos no hay complicaciones, ya ahí sí pues se procede al manejo quirúrgico, ya. Ahora, eso es, como le dije, son las pepitas del varicocele, porque en cuanto a las patologías de urología, como siempre les repetía, no hay que ahondar mucho, porque lo que suelen preguntar son cosas sencillas y son cosas puntuales. Ahora, pasando al hidrocele, como les había dicho, el varicocele es más frecuente que sea en adolescentes, ¿ya? Acá antes que me olvide, dentro de las complicaciones que les decía del varicocele, que pueden ser varias, como ven, la principal es que el paciente pueda quedar infértil. Por eso es que ya cuando ustedes estudien en gineco, el tema de infertilidad o de pareja infértil, una de las causas por las cuales el hombre es infértil es por la presencia de un varicocele, ¿ya? Entonces es una causa importante de infertilidad ya en pacientes adultos. Y ahora sí, comenzando a hidrocele, como les dije, este es más frecuente a diferencia del varicocele en pacientes lactantes. O sea, no quiere decir que no se den en otros grupos etarios, pero si nos quieren preguntar un examen, lo más frecuente es que nos pongan un paciente lactante, ¿no? Un paciente chiquito. Entonces, acá hay dos tipos de hidrocele, ya el hidrocele congénito o comunicante y hidrocele adquirido o no comunicante. El congénito o comunicante, como su nombre dice, congénito, se presenta en recién nacidos y se da porque acá lo pueden relacionar incluso con el origen de la hernia inguinal, ¿no? La hernia inguinal indirecta, porque la etiología es la misma, por persistencia del conducto peritoneo vaginal. ¿Ya? Por eso es que estos pacientes lactantes que tienen hidrocele congénito, incluso también hay que buscar si es que tuvieran una hernia inguinal también de manera conjunta, porque como ven, el origen embriológico es el mismo, persistencia del conducto peritoneo vaginal. Y ahora, en pacientes, cuando hablamos de un hidrocele adquirido, hablamos de pacientes ya adultos, ¿ya? En pacientes adultos. Y ¿por qué se puede dar el hidrocele? Se puede dar por diferentes causas, sea porque el paciente haya tenido un traumatismo, por trauma, por presencia de un tumor o porque haya infección, ¿no? Una orquiepididimitis, por ejemplo. Entonces, las causas son bien variadas en cuanto al hidrocele en adultos, como verán. Entonces, dentro de la clínica de hidrocele, acá las clínicas de la patología testicular es bien puntual. Es siempre una o dos cositas nada más que nos van a ayudar a diferenciar entre ellos, ¿no? En caso del hidrocele, es también una tumoración blanda. Entonces, por ahí nos podemos de repente pensar si es hidrocele o varicocele. Ya, también es una tumoración blanda. ¿Por qué es blanda? Porque lo que se acumula, como su nombre lo dice, es agüita, hidro. Se acumula el agüita
entre las túnicas del testículo, como ven acá, entre la túnica vaginal, entre su lámina parietal y su lámina visceral. Ahí se acumula el agüita, como verán. Entonces, una tumoración bien blandita, como si fuera un quiste, ¿no? Y el aspecto importante, si es que por ahí nos quieren dar a confundir entre un varicocele y hidrocele, como les he mencionado, es que el varicocele siempre nos van a poner en el caso clínico, pues acá vemos el ave fénix, es que la transiluminación en este caso es positiva, ¿ya? O sea, si ponemos linterna, una fuente de luz por abajo del testículo para ver si es que pasa la luz, si va a pasar, se va a iluminar, ¿no? Como si fuera un foquito el testículo. ¿Por qué? Porque el agua refleja la luz, ¿no? Va a ayudar a que la luz pase, a diferencia de este, que acá el contenido era sangre en las venas, por eso es que no dejaba pasar la luz. Entonces, este sí es, como sabrán, es un aspecto básico acá del hidrocele que ustedes estoy segura que lo manejan muy bien. Es algo que también ha sido bastante preguntado. ¿Basta que nos pongan esto? Va, hidrocele de frente. En cuanto a cómo debemos abordar a un paciente que tenga hidrocele, acá hay dos puntos de corte, ¿no? Si es que es un lactante menor, o sea, menor de 2 años, podemos primero observar, ¿ya? Observar porque el hidrocele puede remitir de manera espontánea. Entonces, solamente observamos nada más si es que es un chiquito, ¿no? Pero si es que es un paciente ya adulto, ya en ellos es mucho más difícil que vaya a remitir solo. Y también considerando las causas que les mencioné, ¿no? Porque ya sería una causa secundaria, no sería una causa congénita acá. Entonces, por eso, como las causas que les mencioné, pues en estos casos sí hay que operar, ¿ya? En cambio, en los menores de 2 años se puede observar, pero si persiste pasado los años, ya de ahí, luego, ya se puede optar por la cirugía. Pero en los adultos de entrada hay que operar para quitar este contenido de agua que está rodeando el testículo. Y si es que por ahí les preguntan, a diferencia del varicocele, si es que el hidrocele afecta la fertilidad, no afecta la fertilidad. ¿Por qué? Porque este es solo agua, ¿ya? Entonces no tiene ninguna relación con el drenaje venoso, ¿no? Entonces no afecta la fertilidad. También otra diferencia, que como verán, la tiene con el varicocele. Con respecto a la transiluminación y con respecto a si es que afecta o no la fertilidad. Y acá cerramos hidrocele. Y ahora, pasando a un tema que ha sido bastante preguntado también, es la criptorquidia, que como verán tiene diferentes factores de riesgo. Como ustedes conocerán bien, sea más frecuente en aquellos que son pretérmino, que han tenido bajo peso al nacer, que son pequeños para la edad gestacional, aquellos que son nacidos de producto de embarazo múltiple, en aquellos que han nacido por cesárea también, en aquellos que tengan antecedentes familiares, también es un componente importante, en aquellos que hayan estado expuestos a madres que fumaban o que tomaban bebidas alcohólicas, y en aquellos que tengan síndrome de Down. Entonces, por ahí, que nos pongan un factor de riesgo para querer orientarnos hacia una criptorquidia. Entonces, ¿qué es la criptorquidia? ¿Ya? A ver, quiero por ahí, para que se despiertan, quiero que suelten ideas en cuanto a qué entienden por criptorquidia. A ver, para que despiertan, vamos chicos, despierten. A ver, ¿qué entienden por criptorquidia? Los leo. Pero me dice testículo encendido, muy bien. Ya. Ahí. Sí, está bien. Muy bien. A ver, ¿qué más me dicen? No es eso el testículo, exacto. Muy bien, muy bien. Entonces, como bien lo dicen por acá los doctores, la criptorquidia hace alusión a la ausencia del testículo en el escroto, ¿no? Hace alusión a ello. Y es más frecuente del lado derecho. Como verán, a diferencia del varicocele, que es más frecuente en el lado izquierdo, como les había mencionado acá.
Y en cambio, en la criptorquidia es más frecuente que sea en el lado derecho. Ya. Y es más frecuente que esté localizado a nivel abdominal. O sea, si uno quiere buscar el testículo para ver dónde está, porque no lo encuentra en el escroto, es más frecuente que que su localización sea por arriba del escroto, ¿no? Supraescrotal o a nivel abdominal, no abdominal, pero supraescrotal. Ahora que hay que aclarar una diferencia porque hay unos términos que por ahí he visto que se refieren a testículo ectópico y a criptorquidia. Como ustedes sabrán, cuando usamos el término ectópico en medicina, nos hace alusión a que está fuera de lugar, ¿no? De que está fuera de su trayecto normal. Y acá es igual. En cuanto a un testículo ectópico, este está fuera de su trayecto normal, o sea, del trayecto normal que sigue el testículo al descender y al llegar a las bolsas escrotales. Ese está fuera de ese lugar. En cambio, en cuanto a la criptorquidia, el testículo sí está ausente en escroto, pero está detenido en algún punto de su trayecto normal, de su trayecto normal de descenso. Por eso es que es más frecuente que esté por arriba del escroto, ¿no? Supraescrotal, pero está en el mismo trayecto en el cual desciende el testículo. En cuanto a cómo se diagnostica la criptorquidia, es más frecuente que uno diagnostique, bueno, el diagnóstico es súper fácil, es solamente el examen físico nada más, ¿ya? Basta con que uno no palpe el testiculito en el escroto, porque generalmente es en niños chiquitos, ¿no? Y ahí tienes el diagnóstico. No necesitas nada más, no necesitas pedirle ningún otro examen. Y en cuanto a cómo manejamos a estos pacientes, lo que se debe hacer es la orquidopexia, pero esto no se debe hacer de entrada, eso también me han preguntado en un rango de edades. ¿En qué rango de edades uno ya debe hacer la orquidopecia? Es decir, la fijación del testículo. Cuando ya el paciente haya cumplido un año o tenga 18 meses. ¿Ya? Es en este rango de edad en el cual ya podemos hacer la orquidopexia. Antes de ello, no, porque podemos esperar a que descienda de manera espontánea. Pero si es que ya han pasado muchos años, y ya el paciente ya es un adolescente, ya ha pasado la pubertad y tiene más de 12 años, ya lo que se procede a hacer es la orquiectomía, porque ese testículo, dentro de sus complicaciones, si es que no ha descendido hasta esta edad, ya muchos años, puede hacer cáncer, ya tiene un riesgo de malignidad. Ya cáncer, incluso otras complicaciones son, que lo veremos, torsión testicular, y también infertilidad. A ver, acá me preguntan, ¿qué dice en la parte de diagnóstico de criptorquidia? Ah, examen físico nada más dice. O sea, que el diagnóstico se hace con examen físico nada más. O sea, basta con que no palpes el testículo en el escroto y ya tienes hecho el diagnóstico. No tienes que pedir ningún examen extra. Entonces, como le decía, en los que tienen ya más de 12 años, ya hay que quitar ese testículo. Más que todo por riesgo a las complicaciones que se relacionan a la criptorquidia. Como le dije, malignidad, cáncer, torsión testicular e infertilidad. Pero en aquellos que sean menores de 8 meses, entre un año, ya se procede a hacer la orquidopexia. Ya. Pasando a las últimas patologías testiculares antes de pasar al cáncer, pasamos a una patología que ha sido bastante preguntada. Creo que dentro de patología testicular, él lo has preguntado, que es la torsión testicular. Este ha sido lo más preguntado en este acá. Entonces, como verán acá está la es un tema súper rentable. Dentro de las causas de torsión testicular, podemos dividirlos en causas intravaginales y extravaginales. La más frecuente es esta, es la intravaginal. Ya es la más frecuente. Y esta se da más frecuente en pacientes que son niños y que son adolescentes, ¿ya? Y las causas extravaginales más frecuente en recién nacidos, o sea, en pacientes más pequeños, recién nacidos y en lactantes. Por eso es que siempre que nos pone un caso clínico, pacientes
con clínica de torsión testicular, siempre nos vamos a poner más que todo un niño más grandecito o un adolescente, porque es en ellos en los cuales es más frecuente que se produzca. Y se produce en estos pacientes frente a qué estímulo, porque normalmente ahí nos ponen, ¿no? Un paciente, adolescente, un niño que ha estado, por ejemplo, que ha estado jugando fútbol, algo así, ¿no? Y que se ha golpeado. Entonces, un factor bien común que ponen en los casos clínicos, el paciente que haya estado jugando fútbol, haciendo ejercicio, ¿no? Haciendo algún esfuerzo, que tenía un trauma, no sé, que se haya golpeado con la pelota. También en caso ya de adultos, aquellos que hayan estado teniendo relaciones sexuales asociado al coito también. Y como les dije en el anterior tema, en criptorquidia, también aquellos que tengan antecedentes de criptorquidia. En ellos también es una complicación que puedan presentar torsión testicular o también en presencia de mucho frío, ¿no? Entonces, por ahí cuidado con los chicos acá en Lima con este frío que está haciendo. Entonces, en presencia de mucho frío también por un reflejo cremasterico aumentado, ¿no? Que se da en la presencia del frío. Entonces, ¿cómo nos llega el paciente robot, ¿no? En cuanto a torsión testicular. A ver, quiero que ustedes me digan cómo llega un paciente con una clínica de torsión testicular, porque eso sí ustedes lo deben manejar, estoy segura. No sé si incluso habrán visto por ahí algún caso en el internado. A ver, suelten ideas, chicos, los leo. Muy bien, dolor súbito, perfecto. Claro, ese es el síntoma cardinal, ¿no? Con el cual llega. Y como bien lo dicen, es un dolor, ausencia de reflejo cremastérico, perfecto. Muy bien, entonces, como bien lo dicen ahí, es un paciente que llega con un dolor, como bien lo han dicho, es brusco, ¿no? Entonces eso lo tienen súper claro, me parece perfecto, porque el dolor es brusco, es intenso también. También, como bien lo dicen, hay ausencia de reflejo cremastérico, ¿sí? Y el testículo se ve edematoso, ¿ya? Se ve un testículo hinchado, testículo edematoso, incluso puede estar puede tener cierto grado de isquemia, ¿no? Obviamente hay grado de isquemia, pues se puede ver medio moradito, con un poco de cianosis, ¿ya? Y puede estar asociado también a síntomas vegetativos, por tanto dolor que tiene el paciente, puede llegar hasta con vómitos. Y acá es importante también, por algo puesto la torsión al lado de la orquiepididimitis, porque ambos cursan con dolor. Pero la diferencia de la torsión con la orquiepididimitis es que en la torsión no hay fiebre, porque no es una infección. En cambio, ya como vamos a ver en la orquiepididimitis, acá sí hay fiebre, ¿ya? Entonces, ¿por qué es que se produce este dolor, ¿no? Como ustedes bien lo han mencionado, sus características. ¿Por qué? Porque el testículo gira, como ven acá, y se enrolla, ¿no? Se va a enrollar sobre su propio cordón espermático, como ven acá, se queda enrolladito. Entonces, esto produce isquemia. Primero lo que hace es que ocluye el flujo venoso del testículo, y ya posteriormente, cuando pasan las horas, se ocluye ya el flujo arterial. Entonces, por eso es que puede llegar incluso un paciente cuando pasan muchas horas con el testículo necrosado. Ya, como ven acá, gira sobre su mismo cordón espermático. Gira como 360 grados más o menos. Ya, entonces, así es como nos llega el paciente robot. Ya nos llega, como bien lo he mencionado, con un dolor que es brusco. Esa también es una clara diferencia con la orquiepididimitis, pero por ahí que de repente no nos ponen esta palabra, solamente nos ponen intenso. Pero, ¿cómo lo podemos diferenciar de una infección? Es que en este no hay fiebre. ¿Ya? Con este dato, que si nos ponen que no hay fiebre, ya es una torsión testicular. Ya no hay que pensar en nada más. Ya, como bien lo decían, acá hay ausencia del reflejo cremastérico. Y el diagnóstico, más que todo, es clínico, ¿ya? Acá se pueden ver varios signos. Uno de los signos, como bien han dicho, es que el reflejo cremastérico está ausente. Otro signo es el famoso signo de Fren. A ver, ¿se acuerdan qué es el signo de Fren o en qué consiste? Porque eso también es una diferencia entre la torsión testicular y la orquiepididimitis. Por ahí que no nos pone en el caso clínico signo de Fren como tal,
Entonces, siempre es importante conocer el nombre de los signos y también conocer en qué consisten, porque a veces cuando nos quieren agarrar por ahí queremos, y querer que fallemos, nos describen el signo y no nos ponen el nombre como tal. ¿Se acuerdan que es el signo de Fren? Sino para ayudarlos, ya les ayudo. El signo de Fren es que al elevar el testículo, a ver, creo que acá me escribieron, justo yo le iba a decir y veo que me escriben. Dolor al levantar el testículo, claro. Ajá, en este caso, el signo de Fren es negativo, ¿ya? En la torsión testicular. ¿Por qué? Porque al elevar el testículo no disminuye el dolor, sino que lo que hace es que aumenta el dolor, como dicen acá. Dolor al levantar el testículo. Es todo lo contrario. El dolor no disminuye el ascenso del testículo o al elevar el testículo no disminuye el dolor, sino que lo aumenta. Ya, este es el clásico signo de Fren, que es negativo en el caso de la torsión testicular. Otro signo que también por ahí es mencionado es el signo de Gubernier. Ese está positivo. Y ese signo, a ver, acá lo voy a escribir para que de ahí no se olviden ya. Al elevar el testículo no disminuye el dolor, sino por el contrario, como bien lo han dicho, aumenta. ¿Ya? Por eso es signo de Fren negativo, porque no disminuye el dolor. Y otro signo es el signo de Gubernier, ese sí está positivo, y nos traduce en un testículo que está elevado y horizontal. ¿Ya? Este es el signo de Gubernier. Y, bueno, el reflejo cronostérico que está abolido. Y un examen que es importante, que es pedir también la torsión testicular, aparte obviamente del examen físico que ya les he mencionado. ¿Cuál es? Es el ecodoppler. El ecodoppler. Con el ecodoppler vamos a confirmar también el diagnóstico, que obviamente es clínico, pero igual lo piden. ¿Por qué? Porque con esto vamos a ver si es que ya hay disminución o si ya hay ausencia del flujo. ¿Ya? Porque si hay ausencia de flujo ya ese testículo está necrótico y ya no es salvable. Y acá también se puede ver el clásico signo del remolino. ¿Ya? El signo de remolino en el ecodoppler. Entonces, cuando nos ponen en los casos clínicos, nos ponen bien esta clínica bien florida, como les dije, junto con el signo de Fren, que también ha sido preguntado, y la ausencia de reflejo cremastérico. Y dentro de los exámenes auxiliares que se piden, prácticamente el único que se pide, porque es el mejor, es el ecodoppler, ¿ya? Entonces, así nos va a llegar el paciente robot. Incluso también nos puede mencionar la ecodoppler, que hay una ausencia o una disminución del flujo sanguíneo. Ahora, dentro del manejo, a ver, por acá me pregunta qué significa el signo del remolino. Bueno, mira, como lo he explicado dentro de la etiopatología de la testicular, se ve porque el cordón espermático está girado, ¿ves? Está así, ha girado, o sea, porque el testículo ha girado dentro de su cordón espermático. Por eso que se ve así, como un remolino. Ya, ahora sí, pasando a la parte final de la torsión testicular. En cuanto al manejo, el manejo siempre acá, y seguro que ustedes se acuerdan de que hay un rango de horas, ¿no? Un rango de horas en el cual el testículo es salvable. A ver, los leo. ¿Dentro de cuántas horas todavía se puede salvar ese testículo? O sea, se puede hacer una orquiopexia, que tiene que ser bilateral. ¿Por qué? Porque así vamos a prevenir que el otro testículo del lado contralateral se pueda torcer también. Muy bien, 6 horas. Muy bien, perfecto, lo tienen súper claro. Entonces, la orquidopexia bilateral, es importante que sea bilateral, no se olviden, se da dentro de las 6 horas, ¿ya? Porque si es que ya ha pasado más tiempo, ya ese testículo no es salvable y es muy probable que esté necrótico. Ya se hace la orquiectomía bilateral, o sea, ya hay que sacar ambos testículos, ya cuando ha pasado más de 6 horas. Siempre tiene que ser bilateral porque el otro testículo está en riesgo de poder hacer torsión testicular. Ya, entonces con esto zanjamos la torsión testicular. Son las pepas que tienen que recordar. Esto es lo que ha sido más preguntado, más que todo en base a la clínica y al tratamiento en cuanto a las horas que ya lo manejan de la torsión testicular. Ya, ahora para hacer una diferencia también dentro de la clínica con orquiepididimitis. La orquiepididimitis es la causa más frecuente, se ha escrito así,
como la causa más frecuente de escroto agudo en adultos. ¿Ya? Una causa más frecuente de escroto agudo en adultos. ¿Ya? Entonces, este es, como su nombre lo dice, es una patología que es infecciosa, ¿no? Es una orquiepididimitis. Y se da por inhibiciones de qué gérmenes. Más frecuente, acuérdense de la EPI, ¿ya? Este es como la contraparte de la EPI, pero en varones. Es más frecuente que sea por clamidia trachomatis, así como la EPI. También por Neisseria gonorrea, y en casos de ya orquiepididimitis crónica por Mycobacterium tuberculosis. ¿Ya? Entonces acá acuérdense de los gérmenes de la epiclamidia y Neisseria. Y más frecuente es clamidia. Entonces, como ven, tiene un componente que está relacionado con vía de transmisión sexual, ¿no? También, en caso de los hombres. Entonces, ¿cómo va a llegar un paciente? También un paciente de robot que tiene una orquiepididimitis. La orquiepididimitis no ha sido preguntado, pero por ahí que les quieran preguntar y hacer confundir con una torsión testicular, como les mencioné. Entonces, acá también el paciente llega con dolor, ¿ya? El dolor también es intenso, ¿ya? No piensen que el dolor es leve en la orquiepididimitis, porque esa zona es bastante sensible, bastante vascularizada, y tiene bastantes conexiones nerviosas. Entonces el dolor es intenso, es más frecuente unilateral y está asociado a fiebre. Esto sí es a lo que va a diferenciar mucho a la torsión testicular de la orquiepididimitis. Acá hay fiebre, porque el dolor nos puede hacer confundir en ambos, ¿ya? Pero acá hay fiebre y en cambio en la torsión testicular no hay fiebre. Y puede estar acompañado o no de síntomas urinarios irritativos, ¿ya? Síntomas urinarios irritativos, como disuria, poliaquiuria, ¿no? Por ahí que nos pueden como simular una ITU. Y a diferencia del torsión testicular, acá el signo de Fren, si en el torsión testicular estaba negativo, acá está positivo. Todo lo contrario, es decir, que cuando uno eleva el testículo, sí, el dolor disminuye en este caso, a diferencia del torsión testicular en el cual el dolor no disminuía. Acá sí disminuye el dolor cuando elevas el testículo. Y también a diferencia del torsión testicular, acá el reflejo cremastérico sí está presente. Ya, entonces acá vemos que hay claras diferencias también con la torsión testicular en cuanto a los hallazgos del examen físico. Y en cuanto a si le pedimos una ecodoppler, la gran diferencia también entre la torsión testicular y la orquiepididimitis es que la ecodoppler acá el flujo está aumentado porque hay inflamación del testículo. Entonces esa es una clara diferencia. Incluso le podemos pedir un examen de orina y nos puede salir patológico también. Entonces, acá les he dado varias pepitas para que ya, si es que les quieren hacer confundir, no se confundan entre una torsión y una orquiepididimitis. Signo de Fren positivo, el reflejo cremastérico está presente y en el ecodoppler el flujo está aumentado. Todo lo contrario de una torsión testicular, ¿no? En cuanto a los hallazgos, solamente comparten la característica del dolor, ¿ya? Y en cuanto a hallazgos clínicos, acá hay fiebre y en la torsión no hay fiebre porque no es una infección. Ya. ¿Y cómo podemos manejar o abordar a estos pacientes que tienen una orquiepididimitis? Principalmente hay que indicarles medidas de reposo, o sea, que eviten pues estar haciendo deporte, que puedan tener por ahí algún trauma. Incluso se puede sugerir que usen, hay unos suspensores testiculares. Esos también los pueden usar para que les ayude con el tema del dolor. Incluso colocarse hielo local. Y algo que es muy importante es el uso de analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Eh, Así como en la EPI, ¿no? Como ven es similar. Se da ceftriaxona, lo puedes dar en dosis única, o ciprofloxacino, también una de los dos más doxi, pero con ello vamos a cubrir tanto clamidia como gonorrea por 10 a 14 días. Entonces, el manejo es más o menos por 2 semanas para que pueda llegar, el antibiótico pueda hacer efecto al testículo. Entonces ahí dejamos ya estos temas testiculares antes de pasar a la malignidad, al cáncer testicular. Cáncer testicular también, por ahí lo veía a veces un poco complejo, ¿no? Porque
tiene bastantes cositas por ahí, los tipos y todo eso, pero igual lo he hecho más digerible para que no sea tan aburrido y tan tedioso por ahí para ustedes. Entonces, dentro del cáncer testicular, hay que recordar, se voy a cambiar de colorcito, hay que recordar que este es el tumor sólido más frecuente en hombres, pero en hombres en jóvenes, o sea, tanto desde adolescentes hasta adultos jóvenes, es decir, en un rango de edad de 15 a 35 años. Entonces, si encontramos un tumor sólido, ojo que es diferente, como hemos visto en el varicocele, en el hidrocele. Ahí el tumor es blando, ¿no? Porque el contenido es, uno es como un saco de gusanos y el otro contenido es agüita, como un quiste. Pero en cambio, ese es un tumor sólido. Si encontramos un tumor sólido en un varón que es joven, hay que sospechar que sea un cáncer, ya eso es importante. Y qué factores de riesgo o qué personas están en riesgo de hacer cáncer. Eso también cuando de las escasas preguntas de cáncer testicular que han habido, siempre han puesto a un paciente que tiene algunos factores de riesgo ya, porque no son muchos en realidad los factores de riesgo. Por mencionar solamente los principales, la criptorquidia, pacientes que han tenido antecedentes de criptorquidia, como les mencioné anteriormente, es una de sus complicaciones. Y pacientes que han tenido, como siempre en todo cáncer, como les digo, ¿no? Antecedentes familiares de cáncer, no solamente cáncer testicular, puede ser cualquier otro tipo de cáncer. Y pacientes con antecedentes de radiación. Esos son los principales factores de riesgo. Pero el más frecuente es la criptorquidia. ¿Ya? Eso sí nos ponen en los casos clínicos. Paciente con antecedentes de criptorquidia, que presenta un tumor sólido, etc. Ya. Hay que pensar en un cáncer testicular. Entonces, ¿con qué clínica nos va a llegar o nos van a poner en un caso clínico de este paciente? Como les mencioné, un tumor sólido, un tumor sólido que aumenta de manera progresiva, ¿ya? Este aumento no es súbito, es aumento de manera progresiva y es indoloro, ¿ya? Es un tumor sólido indoloro. Por ahí hay algunos casos que puede haber un pequeño dolor leve, ¿ya? Pero el cáncer testicular es muy raro que sea una causa de escroto agudo, ¿ya? En su mayoría es indoloro. Y que tiene transiluminación negativa. Me pregunta microclasificaciones. Sí, ya, esto todavía cuando llega la parte de ecografía, ya, no hay que adelantarnos. Entonces, ¿cómo nos llega este paciente robot? El paciente robot que nos quieran hacer sospechar lo que es testicular. Nos van a poner algún factor de riesgo, en su mayoría, aquellos que tengan criptorquidia, que sean pacientes, como les dije, adultos jóvenes, como verán, y que lleguen con un tumor sólido e indoloro, ¿ya? Que lleguen con estas pepitas, con estas características nos debe hacer pensar en que estamos frente a un cáncer testicular. Ya, nada más. Ya, ahora en cuanto a clasificación. Acá para que no sean muchas bolas, lo he resumido dentro lo más sencillo posible. Hay de tipo de células germinales, de células no germinales y los que provienen de metástasis. ¿Ya? Eso también ha sido preguntado. Pero como les digo, para que sea más sencillo de recordar para ustedes, he traído una mnemotecnia. ¿Ya? Dentro de las células germinales, a veces uno se puede confundir. Seminoma o no seminoma eran de qué tipo, no germinales o germinales. Entonces, para que no se confundan, para que recuerden más fácilmente, acordarse de la semilla germina, la semilla germina y cae. ¿Ya? Entonces, así se van a acordar. Semi de seminoma, ¿ya? Germina de germinales y cae de acá, de los tipos clásico, anaplásico y espermatocítico, ¿ya? Entonces, por ahí cuando les preguntan, el tipo seminoma y también el no seminoma, ¿está dentro de qué grupo de tumores testiculares? Por eso la semilla germina, dentro de las células germinales.
¿ya? Y acá, para que se recuerden los tipos o los subtipos de tumores testiculares del tipo seminoma. Entonces, ¿cuáles son los tipos principales? Dentro del seminoma tenemos el clásico, que es el más frecuente. Este es el más frecuente de todos de manera general. El cáncer testicular de células germinales del grupo seminoma en su variedad clásico. Es el más frecuente de todos. Y acá lo voy a resaltar. Germinales, seminoma y en su variedad clásico. Este es el más frecuente. Otros tipos son el anaplásico y el espermatocítico, que no vale la pena leer de cada uno ni tampoco ahondar en ellos porque nunca han sido preguntados. Dentro del cáncer testicular, de las pocas preguntas que han habido, es esta principalmente. ¿Cuál es el tipo más frecuente y a qué grupo pertenece? ¿No? Al grupo de las células germinales. Y ahora, dentro de los no seminomas, también hay varios subtipos. Acá solamente para recordar de algunas características de aquellos que son más rentables, por así decirlo, pero que tampoco han sido preguntados. Es que dentro del grupo de no seminoma, el de peor pronóstico es el coriocarcinoma, ¿ya? Y el más frecuente en niños es el tumor de seno endodérmico o el saco vitelino. Pues se pueden acordar de niños o porque lo pueden relacionar con el saco vitelino que está en el embrio, ¿no? En el feto, en el embrión. Entonces pues, lo pueden relacionar con niños. ¿Ya? Otras variedades son el tipo embrionario y el teratoma. ¿Ya? Eso solamente para mencionar y para que recuerden solamente estas cositas, esta parte de cositas de cada uno. Nada más. No es necesario que lean nada más porque van a perder su tiempo en algo que no es rentable. Y en cuanto a los tumores de células no germinales, encontramos tres tipos. De células de Leydig, de células de Sertoli y los gonadoblastomas. ¿Ya? Acá también tengo algo para acordarme que ya más adelante les voy a mencionar. Es que, bueno, que les voy adelantando un poco. Es en cuanto a los marcadores tumorales, ¿ya? Para que no se confundan. ¿Cuáles células no germinales? Las no germinales no tienen marcadores tumorales positivos. No marcadores tumorales. ¿Ya? No germinales, no marcadores tumorales. Ahí se acuerdan. Y aquellos que provienen de metástasis. Entonces acuérdense principalmente de esta mnemotecnia y de esta. Con esto les voy a recordar lo que les he mencionado y a que no se puedan confundir cuando llegue el examen. Ya, ahora en cuanto al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de un cáncer testicular? Por ahí muy bien lo habían dicho, en la ecografía se puede ver microcalcificaciones. Microcalcificaciones también nos puede orientar a que estamos ante una patología maligna. Y también lo que se va a ver es una imagen hipoecoica, ¿ya? Creo que por ahí también les mencioné anteriormente cuando hablé de cáncer de próstata, que siempre en el cáncer la imagen es hipoecoica, ¿ya? Eso no hay que confundirse. Hipoecoica y también puede haber microcalcificaciones, ¿ya? Eso es lo que principalmente se puede ver en la ecografía testicular. Es una ecografía ya, no es un ecodoppler, porque en el ecodoppler lo que se ve son los vasitos. Eso es una ecografía sencilla, la básica. Y en cuanto a los marcadores tumorales, que por ahí también han preguntado los marcadores tumorales, acá también principalmente una manera de cómo se pueden acordar en qué tipo de cáncer está tal marcador tumoral. ¿Ya? Por eso acá lo he puesto separado. B, voy a poner con otro colorcito para que no se confunda. Ya. Beta. Tiene acá dos sílabas, ¿no? Bueno, beta HCG, beta. Entonces está en los dos tipos de cánceres principales. En los seminomas y en el no seminoma. Ya, en los dos. Beta en el seminoma y en el no seminoma. En estos dos está presente el beta HCG como marcador. Y la alfa-fetoproteína está presente en el no seminoma. En el no seminoma. Excepto en el coriocarcinoma. Pero en el resto de variedades de no seminoma también está presente. Y bueno, con respecto al LDH, en realidad es poco específico. Ya más que todo nos va a servir para monitorizar el tratamiento, ¿ya? Y para ver el pronóstico.
más que todo. Pero no es un marcador que se pida de entrada porque, como les digo, es poco específico, ¿ya? Entonces, los principales marcadores que hay que aprender acá son la beta-HCG, beta, que está en los dos, seminoma y no seminoma, y la alfa-fetoproteína que está presente en el no seminoma, ¿ya? Y en cuanto a la clínica que ya les había mencionado al paciente robot, ¿ya? Y cuando les preguntan en cuanto al diagnóstico, si les mencionan por ahí biopsia, no, ya, eso está prohibido. No se biopsia el tumor testicular, porque hay riesgo que pueda ocasionar una diseminación tumoral, que puedas implantar células tumorales en otras partes de la cavidad. Entonces, no se biopsia, ojo. El diagnóstico se hace principalmente en base, primero, a la clínica con la que llega el paciente, que es una tumoración sólida, como le dije, a un paciente joven, entre 15 a 30 años. Posteriormente le puedes pedir una ecografía y sus marcadores tumorales, ya le pides ambos. En la ecografía, como le dije, se ve una imagen hipoecoica, se puede ver microcalcificaciones. Y en cuanto a los marcadores tumorales, esto que ya les mencioné, nada más, ¿ya? Y en cuanto ya cuando tengas ese diagnóstico, también es importante estadificarlo, es importante ver de que ese tumor no haya avanzado hacia otros órganos, ¿no? O sea, otras localizaciones del organismo. Entonces, acá, ¿qué le pides principalmente? Le pides una TAC-TAP, ¿ya? Esto es lo que se pide principalmente en estos pacientes, para ver que no haya principalmente la metástasis más frecuente. La metástasis más frecuente, si nos preguntan cuál es la metástasis linfática, ya linfática hacia los ganglios retroperitonales, ya el testículo más frecuente, la metástasis vía linfática. Acá lo voy a resaltar para que no haya este tipo de confusión. Más frecuente, linfática. Obviamente también se puede diseminar vía hematógena al pulmón principalmente. Ya estos ya son metástasis a distancia. Vía hematógena principalmente al pulmón. Y también puede ir al cerebro o al hígado. Pero este es más frecuente a distancia, ¿ya? El pulmón es más frecuente que se disemine a distancia, pero si les preguntan en cuanto a metástasis más frecuente hacia secas, es linfática. Pero si les preguntan a distancia, vía hematógena, al pulmón, ¿ya? Esto sí, acuérdense bien, esta diferencia, linfática más frecuente en general. Y ahora para terminar ya el tema de patología testicular. Igual también acá el tratamiento, cuando yo comencé a estudiar cáncer testicular, lo veía medio complejo, ¿no? Pero igual también, como les dije, les he traído lo más sencillo posible porque es lo más rentable en cuanto a fines de examen. Entonces acá lo dividimos en cuanto a seminoma, o sea, un tumor tipo no seminoma, ¿ya? Primero en los pacientes con tumores de tipo seminoma, el tratamiento gold estándar o el mejor tratamiento es la orquiectomía radical. Quitamos el testículo. Orquiectomía radical. Este se da vía inguinal. ¿Ya? Vía inguinal. Y se puede acompañar o no de una linfadenectomía, según veamos si es que ya hayan comprometido los ganglios o no. ¿Ya? Pero de entrada, el tratamiento quirúrgico es el mejor en caso del seminoma. Quitamos el testículo. Y se acompaña, o sea, se acompaña de radioterapia o quimioterapia, de uno de los dos. ¿Ya? Eh, en este tipo de tumores del seminoma, es importante saber que son radiosensibles, ¿ya? Entonces, la radioterapia se da más que todo para estadios iniciales y la quimioterapia más para estadios avanzados, ¿ya? Se reserva para casos más cuando ya se haya diseminado. Entonces, se puede acompañar de uno de los dos según sea el estadio en el que se encuentre el tumor testicular. Ya, ahora en cuanto a la variedad no seminoma. En estos también el tratamiento gold estándar es también quirúrgico, entonces es el mismo. Orquiectomía en radical, pero como estos son más agresivos, ya es más probable que haya invadido ganglios. Entonces en estos en su mayoría se hay que quitar los ganglios, más linfadenectomía. Entonces,
hay que recordar también una clara diferencia entre estos tipos en cuanto al manejo. Como ven, acá se puede usar la radioterapia en cuanto al seminoma. En cambio, en el no seminoma no, porque son radioresistentes. Ya son radioresistentes. Es una clara diferencia entre el seminoma y el no seminoma. Y como les dije, son más agresivos, o sea que ya la mayoría ya llega con metástasis al diagnóstico. Por eso es que ya en la gran mayoría de ellos también se extirpan los ganglios, como ven, a diferencia de la variedad seminoma, que se pueden o no extirpar los ganglios, según veamos que hayan invadido o no. Y ya la quimioterapia, como siempre, se reserva para estadios avanzados. ¿Ya? Entonces, ese es principalmente el manejo del cáncer testicular. No se dan bolas ni se apenas lo manejo por estadías, por el TNM, eso, porque ya esos son preguntas de especialidad. Simplemente les van a preguntar qué se hace en un seminoma y en un no seminoma. Ya acá lo voy a resaltar para que no se confundan que el no seminoma son radioresistentes y tienen peor pronóstico. La mayoría ha hecho metástasis. En cambio, en el seminoma, a ambos de entrada a la cirugía, pero en el seminoma, por ser radiosensible, de entrada se puede usar la cirugía más la radioterapia. Y la quimioterapia en ambos casos ya se reserva para estadios avanzados, ¿ya? Pero ambos tienen en común la cirugía, eso sí. Y ahora, para terminar ya ese tema de patología testicular y cerrar ya la especialidad de urología, las clásicas villapepas, ¿no? Entonces, estos también han sido puntitos preguntados. ¿Cuál es el tumor sólido más frecuente en los hombres jóvenes? Como les mencionaba, ya es como la tercera vez que les digo eso. Es el cáncer testicular, es el tumor sólido más frecuente en hombres jóvenes. ¿Ya? Por acá les voy a escribir. No sé, para que quede claro. Quede claro por quinta vez, porque eso también les pueden preguntar. Es el cáncer testicular, tumor sólido más frecuente en hombres jóvenes. Y tienen alta tasa de curación, ¿ya? Así, pero eso es más frecuente en los seminomas, pero en los no seminomas pueden ya haber hecho, como les digo, metástasis al diagnóstico. Pero quitando el testículo, tienen alta tasa de curación, más o menos en un 90%. Y en pacientes que ya sean adultos mayores, que vengan con un tumor sólido, mayores de 50 años, con tumor sólido, ¿qué debemos pensar? En ellos ya no debemos pensar de entrada, o no solamente debemos pensar de entrada que sea un seminoma o un seminoma. No, en ellos debemos pensar principalmente en un linfoma. También es una pepa, que de repente nos cambien el rango de edades. Paciente ya adulto mayor con tumor sólido, pensar en un linfoma testicular. ¿Ya? Y como les mencioné, en cuanto al cáncer testicular, es una causa rara de escroto agudo. Y su diseminación más frecuente es por vía linfática en el caso del seminoma y por vía hematógena en el caso del no seminoma, porque, como le dije, este es más agresivo. Entonces, al ser más agresivo, es más frecuente que se pueda diseminar a distancia. Por tanto, por vía hematógena. En cambio, el no seminoma es por vía linfática. Y también, este es en manera general, ¿no? Como le dije, más frecuente que sea la metástasis por vía linfática de manera general. Pero si nos pregunta en caso a variedades específicas, seminoma linfática y no seminoma hematógeno. Y en cuanto al seminoma clásico, como les dije, es la variedad más frecuente dentro del tipo de células germinales. El más frecuente es la variedad seminoma clásico, en general, a grandes rasgos. Y el colocarcinoma es el de peor pronóstico y el más frecuente en niños, el tumor seno endodérmico o el saco vitelino. Como les dije, ahí se pueden acordar saco vitelino, embrión, y lo pueden relacionar con niños pequeños, ¿no? Y en cuanto al tipo de cáncer que tiene mejor pronóstico, ¿cuál es? Es el tipo seminoma. No tiene el mejor pronóstico, como les he mencionado anteriormente. Entonces, con eso hemos cerrado ya el tema de la especialidad de urología. No sé si tienen alguna pregunta o algo por ahí que no haya quedado muy claro para volver a explicarles. Antes que, creo que hoy día también van al hospital, ¿no? No sé si van también al hospital o no. Pero por ahí alguna preguntita o algo que deseen que les explique. Bueno, si igual si es que tuvieran, si ahorita no surgiera ninguna duda, de todas maneras me la pueden hacer saber, como siempre les digo, al Telegram.
A ver, por acá me dicen, a ver, me preguntan, el tratamiento de varicoceles, si lo puedo repetir. Sí, claro, a ver, dame un segundo. No, reducir a varicoceles. Acá está, varicoceles. Ah, ya, me preguntaban por el tratamiento del varicoceles, si lo puedo repetir. Sí, claro, como le dije, en el tratamiento de varicoceles solamente se va a tratar en aquellos que tengan ya complicaciones nada más. Como en este caso, en aquellos que tengan dolor o que ya haya complicaciones un poco más graves, ¿no? Que tengan atrofia, incluso que cursen con infertilidad, o que sea un varicocele bilateral, que es muy raro, pero podría haber. En estos casos de pacientes que ya estén con complicaciones, ya se procede al tratamiento quirúrgico, que es la varicocelectomía. Solamente en estos casos, por el resto de casos puede remitir también. Pero en estos casos que tengan ese tipo de complicaciones, ya hay que proceder al manejo quirúrgico. Pregunta, un torsión testicular, si más de 6 horas, orquitomía bilateral. Claro, ajá, a ver, torsión testicular, esto por acá. Sí, como bien lo has dicho, en caso, todavía se puede fijar al testículo, es decir, se puede hacer una orquidopexia en caso hayan pasado menos de 6 horas. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que ya se ha visto estudiado en el cual el testículo todavía es salvable. Pero si han pasado más de 6 horas, es muy probable que ese testículo ya esté necrótico, es decir, que no haya flujo en ese testículo. Entonces ya ese testículo no es salvable. Entonces en estos casos sí hay que hacer orquictomía bilateral. Y siempre se hace bilateral como de manera profiláctica, porque cuando un testículo se ha torcido, el otro testículo contralateral está en alto riesgo de también poder torcerse. ¿Qué más me preguntan? En varicoceles, si no está complicado, sea medidas de soporte, analgésicos. Sí, es más que todo medidas de soporte como bien lo preguntas. Incluso se puede usar este reposo, ¿no? Porque como les digo, dentro de las múltiples teorías, es más frecuente que sea idiopático. Entonces, no, si no sabemos bien la causa que lo causa, por valga la redundancia, no podemos abordar muy bien el paciente, pero sí, como bien lo has dicho, el tratamiento es más que todo soporte, reposo, analgésicos, no tanto porque no duele, en realidad varicocele porque si es que doliera, ya hay que operar. Es más que todo reposo, por ahí suspensorios, ¿no? Pero es más que todo reposo porque puede remitir, o sea, lo podemos observar. Si es que remite, perfecto. Y si no, si es que presenta una complicación como dolor o los que mencioné, cirugía. Ya, a ver si es que otra preguntita o si ya ha sido todo claro. Bueno, si es que ya ha quedado todo claro, si por ahí no hay ninguna pregunta, ya damos por cerrado el bloque de urología. Como les digo, si es que por ahí cuando estudien o algo surja alguna pregunta, normal me escriben al Telegram. Estamos para resolver sus dudas y también para apoyarlos cuando también a su estudio y por ahí a cualquier cosita que pueda surgir. Entonces, eh, si es que no hubiera ninguna otra pregunta más, gracias doctores por su atención. Como les dije, he intentado hacer lo más digerible segmento de urología, que por ahí a algunos les puede haber surgido un poco complicado. Lo más rentable siempre, acuérdense. Y ya de acá nos estaremos viendo en otro momento para repasar otra especialidad o otro segmento. Y cualquier duda estamos para apoyarlos. ¿Ok? Entonces cuídense, que tengan buen día. eh, Estudien mucho y ya nos vamos a estar viendo en otra oportunidad. Gracias por su atención y cuídense mucho.